Dios les bendiga, mi nombre es Maritza Sánchez y voy en este momento a compartirles acerca de la doctrina de la iglesia. Y empecemos por definir el concepto de iglesia. ¿Qué quiere decir iglesia? El término iglesia se compone de la preposición ek, que quiere decir fuera, y del verbo keleo, que quiere decir llamar. Quiere decir esto entonces que fueron personas que estaban en un lugar y fueron llamadas a reunirse, a congregarse en otro lugar en el que ellos estaban originalmente. También podemos encontrar el término iglesia en el hebreo Tahal, podemos encontrarlo también en el griego como eclesia y podemos encontrarlo en el latín como eclesia. Y una vez que ya entendimos y que tenemos claro lo que es el término iglesia, entonces pasemos a notar la diferencia entre lo que es la iglesia y el templo. Muchas de las veces sucede que en el momento que nosotros conversamos y por ejemplo alguien nos pregunta, ¿dónde vas? Y es típico encontrar que hay gente que dice, voy a la iglesia, y hay otra gente que dice, voy al templo. Por eso es importante que nosotros podamos tener claro qué es iglesia y qué es templo. Y refiriéndonos a la definición que les acabo de mencionar, la iglesia se refiere a las personas, nosotros que hemos sido redimidos, que hemos sido salvos, que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nosotros somos las personas que componemos la iglesia. Y el templo es la estructura donde nosotros nos podemos reunir para adorar a Dios, para ser enseñados, para ser discipulados, para convivir, para confraternizar entre nosotros. Entonces la diferencia entre iglesia y el templo es, la iglesia somos las personas redimidas y el templo es el lugar donde nos congregamos a adorar a nuestro Dios. ¿Cuándo fue que la iglesia se fundó? ¿Dónde nació la iglesia? Es importante que nosotros tengamos claro. Hay teólogos que dicen que la iglesia se inició en el principio de la humanidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dicen, ahí fue donde inició la iglesia. Otros teólogos dicen que fue en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando fueron dadas las leyes y todo esto, entonces dicen, ahí fue donde se originó la iglesia. Otros dicen que fue durante el ministerio de Cristo y el llamamiento de sus discípulos, cuando Él estableció estos 12 discípulos y que el evangelio empezó a propagarse, dicen que entonces ahí fue donde la iglesia nació. Otros dicen que fue en la cruz del Calvario. En el acontecimiento cuando Jesús fue crucificado, dicen ahí fue cuando inició la iglesia. Otros dicen que fue durante el tiempo del ministerio del apóstol Pablo, cuando él cuando realizó los viajes misioneros, que él iba de lugar en lugar y que iba estableciendo congregaciones y dejando pastores. Entonces dicen que ahí fue donde la iglesia se originó. Otros dicen que fue el día de Pentecostés. Y es importante entonces, si nosotros tenemos todas estas, de alguna manera, ideas, que nosotros como iglesia podamos tener claro dónde se originó, cuándo nace la iglesia. Y podemos nosotros tener claro a través de las escrituras que cuando la iglesia se originó fue el día de Pentecostés, como se nos narra en Hechos capítulo 2. ¿Por qué en este día nosotros podemos decir que la iglesia nace como tal, como una organización, como un organismo vivo que ahora conocemos como iglesia? Porque es ahí donde la iglesia tiene reconocimiento público. En este acontecimiento también es el punto de partida, porque el Señor les había dicho que ellos estuvieran esperando la llenura del Espíritu Santo para que fueran testigos en todo el mundo conocido en aquel momento. También fue ahí donde la iglesia fue llena del Espíritu Santo, que fue capacitada y estaba lista para proclamar la salvación de Jesucristo. Y algo muy importante que nosotros podemos notar en Mateo 16:18, que nos dice, edificaré mi iglesia. Y si nosotros nos enfocamos en el verbo edificaré, está en futuro, quiere decir que si Jesús lo está diciendo, no era algo que existía anteriormente. Si Él está utilizando el verbo en futuro, quiere decir que posteriormente se establecería la iglesia. Por eso podemos concluir que la iglesia fue instituida en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. ¿Quiénes somos entonces ahora miembros de la iglesia? Si ya vimos que la diferencia entre templo
e iglesia, y vimos que la iglesia se nació el día de Pentecostés. ¿Quiénes somos miembros de la iglesia? Pues los miembros de la iglesia en Juan 1:12 dice: mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que a los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, los que por la fe hemos recibido a Jesucristo y le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, nos dice también Romanos, dice: si hemos creído con el corazón y hemos confesado con la boca, dice, para justicia y para salvación. Entonces dice, nosotros somos los que llegamos a ser miembros de la iglesia. Es importante también aquí notar la diferencia. Una cosa es ser miembro de la iglesia y otra cosa es ser miembro de una congregación. Para pertenecer a la iglesia, nosotros lo único que tenemos que hacer es confesar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y para pertenecer a una congregación, cada congregación tiene un reglamento local, ciertos requisitos que nosotros debemos de cumplir para poder ser miembro de una iglesia. Es muy diferente. Entonces, si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, es lo único que necesitamos hacer para pertenecer a la iglesia, para pertenecer a una congregación y nosotros poder tener privilegios dentro de ella. Entonces tenemos que apegarnos al reglamento local que cada congregación tiene. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Para qué entonces nosotros existimos? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué el Señor instituyó a la iglesia en aquel día de Pentecostés? Número 1, instituyó a la iglesia para que la iglesia evangelizara al mundo. Cuando nosotros vemos las escrituras, podemos ver, por ejemplo, el Mateo 28, del 18 al 19, el Marcos 16, del 15 al 17, en Lucas 24, del 46 al 49, en Juan capítulo 20, del versículo 21 al 23, y en Hechos 1:8, tenemos lo que hemos conocido como la Gran Comisión, que Jesús le encarga a la iglesia y le dice: vayan y prediquen el evangelio, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones, a todas las personas, a todo lugar que nosotros podamos ir y hablarles acerca de la salvación que podemos tener a través de Jesucristo. Entonces, el ministerio de la iglesia, la prioridad de la iglesia es la evangelización. Si nosotros podemos ver esto, esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es 100% misionera. El propósito fundamental de la iglesia es evangelizar al mundo. En segundo lugar, es la edificación de unos a otros, y esto se hace dentro del templo. Es los que ya somos la iglesia, los que ya somos miembros de una congregación. La palabra del Señor nos dice que debemos edificarnos mutuamente, y para eso tenemos programas de educación a través del Departamento de Educación Cristiana. Hay una escuela dominical, hay diversos estudios que nosotros tenemos para que podamos edificarnos, para que podamos crecer, para que podamos conocer cada uno de nosotros nuestro propósito en la tierra, la función que cada uno de nosotros tenemos como miembros de una congregación, pero también el propósito que tenemos individualmente. Entonces, en segundo lugar, lo que nosotros debemos hacer como iglesia es edificarnos mutuamente. Pero también tenemos en tercer lugar un trabajo, un ministerio que la iglesia tiene fuera del templo, y esto es hacia las personas, sin dejar de lado que el propósito fundamental de la iglesia es la evangelización, la salvación de las personas, que ellos conozcan a Cristo como su Salvador personal. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ahora nosotros tenemos ministerios dentro de las congregaciones que van desde obras sociales, deportivas, literarias, en todas las áreas, que incluso ahora, por ejemplo, que estamos capacitando a las personas a través de los medios digitales y todo esto, clases de corte y confección, a lo mejor de estética, no sé, un sinfín de cosas, cursos de cocina que la gente necesita. Pero en realidad estos son como medios para llegar a las personas, porque nuestro objetivo no es tanto ese curso o presentarles una nueva forma a lo mejor de tener ingresos o de convivir en familia. El propósito de la iglesia es que ellos acepten a Cristo, pero también a través de estos programas nosotros podemos acercarnos a la gente para que ellos puedan conocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces, el ministerio de la iglesia principalmente es la evangelización. En segundo lugar, dentro de la congregación es edificarnos unos a otros, y fuera del templo es que nosotros podamos ser luz para la gente y poderles decir
¿Dónde está la respuesta? Y la respuesta está en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. En conclusión, la Iglesia de Cristo es la empresa más importante de todos los tiempos. Por eso es que esta empresa necesita de hombres y de mujeres comprometidos con Dios, no con nosotros. Si nosotros nos comprometemos con Dios, entonces podemos tener un compromiso con nuestra congregación, con nuestros pastores, con nuestros líderes y con todo lo que hay que de alguna manera cumplir dentro de nuestra congregación. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprometernos con Dios y tener una visión clara de la voluntad de Dios hacia nosotros como personas individualmente, pero también hacia nuestra congregación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como individuos y cuál es la voluntad de Dios para nuestra congregación? Y algo importante que no debemos de dejar de lado: la iglesia es enviada al mundo en un ministerio lleno de compasión e inspirado por el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer, sin duda alguna. Hemos nacido con habilidades, con capacidades únicas que Dios puso en cada uno de nosotros como seres humanos, pero la iglesia necesita el Espíritu Santo para que podamos cumplir a cabalidad el propósito que Dios tiene para cada persona. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y obre en nosotros y que Él ponga esa compasión, ese amor en nosotros para que podamos llevarle a las personas el mensaje correcto, para que podamos llevar en el momento correcto lo que aquella persona necesita, ese mensaje de esperanza, de salvación, de amor, de compasión, de misericordia que un día también nosotros recibimos. Entonces, esta es la doctrina de la iglesia. La iglesia es personas que fueron llamadas a congregarse en un lugar, y la diferencia entre iglesia y templo es que el templo es el edificio donde nos congregamos a adorar a Dios. La iglesia somos nosotros las personas y tenemos un propósito fundamental: adorar a Dios, servir a Dios, evangelizar al mundo, servir a nuestra sociedad, pero hacerlo con la guianza del Espíritu Santo. Dios les bendiga.